Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Es un honor para la Mesa Redonda recibir hoy en persona a Cela de los Santos, combatiente de la clandestinidad, fundadora del Ejército Rebelde, fundadora de los Camelitos de Cuba, fundadora de tantas cosas, creadora junto a Vilma Espín y otro grupo importante de mujeres cubanas de la Organización de las Mujeres Revolucionarias de Cuba, que dentro de unos días, dentro de unas horas solamente, estará cumpliendo 55 años. Por eso hemos creído que traerla a ella en persona a nuestro espacio es un poco traer a la mujer de la Revolución Cubana aquí. Gracias a Cela por aceptar la invitación y estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes por traerme. Y nosotros empezamos este diálogo en Santiago de Cuba. Perdónenme la voz también, que está un poquito afectada todavía, pero decía que empezábamos esta conversación porque Cela forma parte de una generación que en Santiago de Cuba ya tiene una vocación y una unidad revolucionaria cuando se produce un hecho crucial como es el asalto al cuartel Moncada. Y habíamos quedado de hablar de esos orígenes, de los orígenes de esa generación, de ese grupo, cómo se nuclea, alrededor de qué. Me gustaría recordar esto para empezar, no cronológicamente, sino con esa historia de la juventud de Cela, que es la juventud de Vilma y es de Fran País también. Un hecho muy importante, es decir, relacionado con todo eso que tú has dicho, hay un hecho muy importante que no podemos soslayar de ninguna manera porque influyó decisivamente en aquel grupo de jóvenes, y fue la creación de la Universidad de Oriente, que quizás fue en ese periodo lo más importante que ocurrió desde el punto de vista cultural y general en la provincia de Oriente. Los orientales, sobre todo los intelectuales más importantes de allí, y hasta cierto punto en general el pueblo quería un alto centro de estudio también para Oriente. Solamente había una universidad, en la Universidad de La Habana, no todos podían venir a estudiar. Y el hecho de haber creado esa universidad, repito, fue importante en dos sentidos. Fue un centro que promovió la cultura, las ciencias en esa provincia, pero además de eso permitió que muchos jóvenes que no hubieran podido estudiar tuvieran acceso a la universidad, y otros que sí podían estudiar se quedaran en Santiago y no vinieran para La Habana. Eso parece que no, pero es muy importante. Una de esas personas hubiera sido Vilma. Vilma se quedó en Santiago de Cuba y Vilma fue una figura importante en todo esto que vamos a hablar. Perdone que interrumpa un momentico, pero hay algo que me llama muchísimo la atención. La Universidad de La Habana es la cuna de los revolucionarios. Sí. Aquí se forman los revolucionarios, el propio Fidel lo dice. Sí. Pero en el caso de la Universidad de Oriente parece que es al revés, que son los revolucionarios de Santiago de Cuba los que hacen que se abra una universidad. Es decir, el resultado de una batalla también. Yo no diría exactamente que, pero sí lo mejor del pensamiento progresista de Santiago de Cuba y también de los intelectuales, sí fue un factor importante para que se creara esa universidad. Y allí concurrieron profesores de Cuba, cubanos, como José Antonio Portuondo, lo conocemos, Griñán Peralta, igual, Cañas Abril, gente muy conocida en el campo de la ciencia y de la cultura, y también por razones, vuelvo y repito, coyuntural, coincidió un grupo de españoles republicanos, la mayoría de ellos comunistas, que tuvo una fuerza, es decir, una importancia enorme en ordenar y orientar el pensamiento de los estudiantes que allí estábamos, ¿no? Por eso yo parto de la Universidad de Oriente, porque creo que de no existir la Universidad de Oriente, en el caso mío, no estoy hablando en otros, quizás yo no hubiera podido tener toda la conciencia revolucionaria que yo adquirí allí. Estas fotos que estamos viendo ahora son de la Universidad de Oriente. Sí, esta última soy yo. Sí. Ahí está, mira, un profesor eminente, el doctor Herminio Almendros, muy conocido porque sus libros todavía... por ejemplo, Había una vez, que con ese estudié yo, ¿todavía se estudia? Sí, los niños estudian Había una vez, seguramente. No, todavía. Ese es un libro de cuentos que recoge cuentos tradicionales de siempre, los clásicos, de literatura infantil, y él tuvo la virtud, ¿no?, de poder elaborar no solamente acopiar ese tipo de literatura, sino él mismo fue creador. Y esta es la Escuela de Pedagogía, que estaba dentro de la universidad. Hoy no está. No, ¿Y Fran País estudió ahí? Fran País estudió ahí,
Pero cuando Franz País llega a la Universidad de Oriente, ya él era un líder. Ya era líder de... Ya él era un líder estudiantil, un líder de ideas. Ya él estaba en el proceso de lucha armada. Ya había ocurrido el 26 de julio. Se había producido y que eso marcó a Santiago de Cuba para siempre, y yo diría que Oriente también. Se había producido la gran carnicería que hubo después del asalto al Moncada. del ataque al cuartel Moncada. Había trascendido también en el juicio que se le hace a los moncadistas meses después, que el autor intelectual de todas esas acciones era Martí, José Martí. Había trascendido también un documento que fue vital para, yo diría, para aglutinar ideas y personas. Mira, este es otro grupo de universitarios. Grupos universitarios, hacíamos unas llamadas fogatas, ahí están profesores y alumnos. Entonces, Arlene, volviendo a la idea del 26 de julio y lo que significó para los estudiantes de la universidad... La historia Max Olvera. Y para Franz País. Aquel documento, que es un clásico de la historiografía cubana realmente, tuvo una trascendencia en nosotros, porque no solamente era un documento de denuncia, que nosotros la habíamos vivido en Santiago de Cuba, los crímenes cometidos, era una denuncia también de toda la corrupción que existía, de funcionarios, era la denuncia de Fidel de la necesidad de un cambio, pero además de un programa que se sucedería si se pudiera hacer una revolución, ¿no? Es decir, ustedes todos encontraron en aquel documento... En la historia de Max Olvera encontramos exactamente lo que la juventud de aquella época, desde antes inclusive del 26 de julio, era una juventud irreverente, no creía en políticos ni en politiqueros, pero no tenía la conciencia de que toda la lucha que había que enfrentar nos correspondía a nosotros como jóvenes de aquella época, ¿no? Ahora, estamos viendo una imagen muy bonita de Acela cuando se gradúa ya de pedagogía, ¿no? Es maestra. Esto es en el año 54 más o menos. 48. Ya ha pasado el Moncada, ya hay un germen de la lucha revolucionaria. Acela llega a tener escuela. Usted no provenía, porque usted era amiga personal ya de Vilma en ese momento. Sí, de hecho, usted va con Vilma al Moncada, nos contaba en la mesa. En la universidad también hay algo muy significativo, ¿no? Los alumnos, había allí como, cuando se inicia, había como 4 facultades o carreras, 4 o 5. Todos los alumnos de las diferentes facultades éramos amigos. ¿Por qué? Porque nos unió, al principio la universidad no era oficial, nos unió en la lucha por la oficialización de la universidad. Y éramos tan poquitos alumnos, todos nos conocíamos y nos hermanamos mucho en esa lucha y nos hermanamos después. Seguimos. Cuando se produjo el 10 de marzo, fue igualmente, ahí se polarizó las ideas, los jóvenes yo diría, de que rechazaron. Yo creo que no se polarizó, todos los jóvenes rechazaron el 10 de marzo. Algunos se fueron para su casa a esperar qué pasaba, otros nos quedamos. Y cuando ocurrió el 26 de julio, es decir, ataque al cuartel Moncada, ya ya éramos amigos todos. Por esa razón, aunque Vilma estudiaba ingeniería y yo estudiaba pedagogía, sí éramos amigas. Porque Vilma era una joven, como se ha dicho en muchas ocasiones, que estaba exenta, a pesar de que ella provenía de una clase social de padres ricos, padres que tenían, no se puede decir acomodado, eran gente con bastante, es decir, el padre era un hombre rico. Ahora, ¿qué tipo de padre y qué tipo de madre? Educó a sus hijos de tal manera que para ellos no era importante ese hecho. Ellos educaron a sus hijos en el sentido, tener una fortuna, no era importante. Lo importante para ellos, cómo nos educaron y cómo fueron, en definitiva todos sus hermanos, era cómo pensaban las personas, cómo eran las personas, qué valores tenían desde el punto de vista personal. Y esto Vilma lo lleva a la universidad y llama la atención porque una joven como ella, bueno, pues allí había de todas las clases,
su grupo no era el de las clases más altas, sino el de las clases podía ser media, y a lo mejor una persona de la clase alta, porque yo las he conocido también, gente muy, muy buena, de un pensamiento también progresista, revolucionario. Pero Vilma se acercó mucho a la gente, yo diría más inteligente, tanto alumnos como también profesores, que influyen en ella, y más progresista. Y más progresista. Y usted me contaba que el hecho mismo de que sus padres estimulaban ese tipo de actitud, digamos, independiente, honesta, inteligente, estudiosa, que en algunos momentos ella le dijo, soy así porque ustedes me formaron así, ¿no? Cuando decidió irse a la lucha. Hay una entrevista que ella hace y ella cuenta que después del 10 de marzo, que ella decide ya tomar la línea de la revolución y comprometerse en la lucha por liberar a la patria de aquello que había sido una afrenta para todo el pueblo, y ella lo sintió en ella particularmente. Ella dice que se sentó con los padres, ella y Nilsa, su hermana, y le dijeron, mira, ustedes nos criaron así, así que no esperen ahora otra cosa, nosotros es posible que lleguemos tarde y no nos pregunten qué vamos a hacer. Y fue muy gracioso porque, bueno, esa forma, ¿no?, ya de tomar esa decisión desde el 10 de marzo. Y volviendo a la universidad, ella en la universidad, muy influida por profesores comunistas, inclusive como López Rendueles, sin decir nunca que eran comunistas, sino orientaban nuestro pensamiento hacia las cosas más racional y hacia las cosas, nos ponían al desnudo los hechos, cómo eran. Entonces, bueno, Vilma se fue educando en eso y se convierte, y ella lo ha dicho, en la universidad es que ella se convierte en una revolucionaria consciente. Sí, porque antes Vilma era una joven revolucionaria. Sí. Todas estas cosas que yo te digo no eran normal en la clase de ella. Era revolucionaria. Pero era revolucionaria porque era multifacética. También ella cantaba bonito y cantaba en la coral. Hacía deporte y lo hacía bien porque era jefa de grupo de los voleibolistas, era muy entusiasta en las cosas que hacía en la universidad, y todo eso, ya te digo, unía a Vilma con todo el alumnado de la universidad. Bueno, tenemos el tiempo, desgraciadamente, siempre puede operar contra nosotros y no quiero que se me vayan temas importantísimos, quiero seguir hablando de esto. Hay un momento crucial, que es cuando se pierde a otro líder importante de la revolución como es Fran País, que es un joven que es parte de ustedes, que es también maestro, que se formó como pedagogo. La muerte de Fran País, yo decía, sorprende que Fran es asesinado el 30 de julio de 1957, se lanza, se destapa el rostro de la clandestinidad santiaguera a respaldar y al defender el liderazgo de Fran y al acompañarlo hasta el cementerio, su cuerpo, con un acto de rebeldía. Pero curiosamente, Arlene, perdona que te interrumpa con respecto a esto de lo de Fran, curiosamente la población de Santiago de Cuba, la clase más trabajadora, es decir, toda la población, incluyendo los burgueses con sus grandes tiendas y almacenes, se produjo una huelga espontánea en todo Santiago. Es decir, Santiago de Cuba cerró sus puertas, el comercio fue una ciudad muerta y solamente Santiago de Cuba vivió para acompañar a Fran a Santa Ifigenia. Esa huelga espontánea fue una muestra también de la pujanza y la fuerza que ya tenía la revolución. Otra cosa que te quiero decir con respecto al ingreso de Fran, porque bueno, ya estamos abocados al hecho de que fue asesinado. Pero mira, Fran cuando entra en la universidad, que él se matricula en la Facultad de Pedagogía, realmente yo tengo el criterio muy personal de que ya él no estaba interesado en hacerse pedagogo porque fuera a ejercer la profesión de maestro. Él sabía que su destino era otro, lo sabía perfectamente. Ahora, la universidad era un medio muy favorable para conspirar, para captar. Ya él estaba completamente comprometido cuando Fidel y el grupo del Centenario son amnistiados y constituyen el movimiento 26 de julio y Fidel
sabe de Fran y lo invita a que ingrese en el movimiento 26 de julio y lo hace, que lo hace sin condición, ese marco de la universidad le favorece mucho. Yo siempre digo que los compañeros que allí estudiábamos y fuimos influidos por la universidad, por Fran y por Fran País, fue para nosotros un antes y un después. Así mismo. Yo quería recordar, hay este libro del que usted colaboró muchísimo, que es Vilma, una vida extraordinaria, que es cuando Vilma ya perseguida, usted misma es que le avisa que Chaviano ha logrado identificar que Débora, la famosa clandestina en Santiago de Cuba, que es tan importante para la lucha en las calles de Santiago, es Vilma Espín. Y usted le manda un aviso, le dice el 4 de julio del 58, respecto a ti tenía que contarte una conversación que tuvo Chaviano y Pérez Cugil, donde unos a otros se decían que Débora y Vilma eran la misma persona y que ambos tenían mucho empeño en agarrarte. Todo esto con palabras obscenas. Así que la búsqueda tuya se acentúa mucho. Viene en la carta del 25, que es anterior de Raúl, 25 de junio del 58, desde el segundo frente le escribe a Anita, están reclamando a Vilma en Santiago porque Vilma ha ido a fungir como traductora en la operación antiaérea en el segundo frente. Y Raúl le responde, recibí tu nota de protesta y tal vez tengas un poco de razón, pero cuando pienso que por Fran hacer lo mismo, ya no lo tenemos luchando a nuestro lado, insisto cada vez más en que la rabilarga venga para acá. Si la agarran, la van a descuartizar. Tú te morirás de remordimiento y cargo de conciencia, y el movimiento habrá perdido dos grandes compañeros. Esto es muy interesante porque es la decisión de que ya Vilma se quede en el segundo frente oriental y hacia allá irá luego a Cela de los Santos a iniciar otro capítulo importantísimo en su vida y en la vida del país. Pero vamos a revisar el álbum de la vida de esta mujer que hoy nos acompaña, heroína del trabajo de la República de Cuba, Orden Playa Girón, y bueno, una de las fundadoras del Ejército Rebelde y de la lucha clandestina en Cuba. Bueno, y antes de seguir conversando con Acela, vamos a escuchar a dos viejas compañeras, algunos les llaman las muchachitas, las compañeras de la lucha clandestina y del Ejército Rebelde, recuerdan también su amistad con Acela de los Santos. Yo era una adolescente en la etapa insurreccional y desde el primer momento Acela se ganó mi admiración por lo que ella era. Yo siempre le pedía acompañarla en las misiones que ella cumplía y ella le pedía permiso a mi mamá siempre para ver si mi madre accedía a que yo la acompañara. Y mi madre estaba de acuerdo porque yo iba con Acela. Entre mis recuerdos, el más significativo, por lo riesgoso que fue cuando fuimos a buscar a Vilma, que regresaba de la Sierra Maestra, después de una reunión con Fidel. La fuimos a buscar en las cercanías de Manzanillo. Traíamos municiones bajo nuestras sayas. O sea que era una situación muy difícil, porque estaba Vilma y estaban las municiones, dos cosas explosivas, pudiéramos decir. Acela, con esa serenidad que siempre la caracterizó, y ese carácter alegre, hizo el viaje cantando.
Y estaban de moda las canciones de Sarita Montiel y a ella le gustaba mucho cantar las canciones de Sarita Montiel y las cantábamos juntas. Y así, bueno, pues pasamos el viaje tratando de pasarlo lo más tranquilas posible y divertidas dentro de aquella situación difícil. En el campo de la pedagogía cubana de los últimos 60 años no se pudieran escribir sin contar con el aporte que dio a Cela y está dando aún a la pedagogía cubana. Que ella lo mismo trataba a un rebelde que fuese profesional, que era la minoría, que a un rebelde analfabeto, y se ocupaba y se preocupaba por todo y cada uno de nosotros. Y así nos inculcaba a los maestros que trabajaban con ella, de ayudar, no solamente a enseñar, sino también a crear una ética histórica, política, social, espiritual en aquel ambiente en que nosotros nos desarrollábamos. Muchos de los que llegamos allí desconocíamos por qué se luchaba. Sí, lo que éramos todos antibatistianos, estábamos contra la dictadura de Batista, pero desconocíamos muchas cosas que nos fueron llegando a través de ellos. A Cela, en aras de aprovechar muy bien el tiempo, le decía, porque ahora viene un capítulo interesantísimo. Usted llega al segundo Frente Oriental, Fran País, que además lleva el nombre de aquel que había sido líder de todos ustedes también. Está Vilma. Vilma le pide que se incorpore para dirigir el Departamento de Educación. Algo que cuesta mucho imaginar. En medio de la guerra, usted va a dirigir un departamento de educación, pero esta es una de las originalidades y de los grandes aportes de Raúl, sin discusión. Estaba el germen del futuro Estado revolucionario. Cuéntenos un poquito. Bueno, cuando ya Vilma está integrada al ejército rebelde, Raúl la ha convencido que no puede volver a Santiago, y ella lo acepta. Ella se incorpora a la comandancia central. Con Raúl la considera que ella desde el segundo frente ya puede seguir siendo coordinadora del movimiento 26 de julio en Oriente. Y así ella trata de realizar ese trabajo, además de otras tareas que asume allí. Realmente el segundo frente es una cosa que yo había estado antes, ¿no? Como creo que conté ya, donde Raúl me había planteado que cuando yo iba a hacerme cargo de esto. En el segundo frente, cuando yo llego, ya existía una serie de organismos, pudiéramos decir, político-administrativos, que sustentaban y apoyaban todo el esfuerzo por el desarrollo del ejército rebelde. Estaban las columnas, las diferentes columnas, que era la defensa de todo el segundo frente, no solamente la defensa, sino también la toma de posiciones y demás territorios en el segundo frente. Pero además de eso se habían creado diferentes departamentos. Finanzas, por ejemplo, el departamento que tenía que ver con toda la cuestión de impuestos, que ya desde la Sierra Maestra era una práctica que había aprendido Raúl de Fidel. Entonces en esta zona del segundo frente fue muy importante porque era una zona rica. Existían muchos centrales en muchos lugares donde se le podía grabar con el impuesto. Por lo tanto, se crea el Departamento de Finanzas, se crea el Departamento de Sanidad, con Machado Ventura, que estaba al frente de eso como médico. Bueno, no me voy a detener en cada uno porque si no, no nos alcanzaría el tiempo. ¿Y el de Educación? Se crea el Departamento de Propaganda, se crea el Departamento de obras públicas, ¿no? Que le llamábamos obras públicas, creo que por eso le decía que era un pequeño estado. Llegó a ser un pequeño estado dentro de otro estado, aunque Raúl prefiere que digamos que el estado era el ejército rebelde, porque en otros frentes habían instituciones de este tipo. Pero hay que decir que quizás las posibilidades creadas allí y la creatividad de Raúl, que en el aspecto es muy creador, ¿no? Claro. En el segundo frente realmente surgió
nos dio la posibilidad de comprender cómo íbamos a funcionar como Estado, claro, una vez que ganáramos. Ahora, usted habla, o sea, hablaba de casi 400 escuelas que estaban en el territorio del educación. Cuando yo llego ya había muchas escuelas funcionando, porque habían sido abandonadas muchas de ellas por los maestros, porque inclusive se les había permitido por ese ministro de Educación que existía en ese momento, de que no tenían que ir a trabajar porque era un peligro para ellos, para sus vidas, etc. Estaban las escuelas solas. Y Raúl entendía y pensaba que se podía realmente echar a funcionar con maestros de la propia tropa o con vecinos, ¿no? Personas vecinas que pudieran alcanzar los niveles para poder fungir como maestro, ¿no? Así que cuando yo llego ya había muchas escuelitas que estaban funcionando con sus maestros. La cuestión era darle a eso una organización dentro del frente, una estructura dentro del frente y una vitalidad, de modo que se hiciera en todas partes. Efectivamente se crearon más de 400 escuelas. Y usted al mismo tiempo formaban maestros, es decir, educaban a los guerrilleros. Pero además de eso, Raúl también insistió en que nosotros hiciéramos en los campamentos grupos de alfabetización, porque había muchos guerrilleros, bastantes guerrilleros, no quizás pudiéramos decir muchos, pero los había, que se habían incorporado como campesinos que eran analfabetos, y había que alfabetizarlos también. Eso también se hizo en los campamentos, en los diferentes campamentos a los cuales ellos pertenecían. En su álbum que poníamos ahorita se veían algunas fotos, ojalá podamos volverlas a ver, donde se ve usted con otra compañera, Ibarra, que está ahí, que era parte también, Zoila Ibarra, y el lugar que se designa donde radicaba el Departamento de Educación, la casa de Tumba 7, en Mayarí Arriba, que es una de las casas más lindas también que aparece aquí. Ojalá, yo creo que no hay condiciones para la foto en este libro, pero sí está en el álbum de Acela que veíamos ahorita. Aquí estamos viendo, bueno, de todas maneras, si me ayuda Yaima puede verse mejor. Esta es la casa original, ahí radicaba el departamento. Existe todavía, y todavía huele a cedro, porque es una casa hecha de cedro. ¿Y es parte del Museo del Segundo Frente? Es parte del museo, muy interesante, porque ahí hay una escuela política para niños. No podemos hablar de eso, pero realmente interesante. Ahí estamos viéndola. Sí. Y usted, Acela, ¿cómo era? ¿Qué era una nueva escuela? ¿Lo que ustedes estaban forjando era un nuevo sistema de educación ya ahí? Mira, Arlene, yo te quiero decir que ya en octubre se dicta por Raúl la orden 49, que era la ley orgánica del Segundo Frente, donde le daba a todo el Segundo Frente todo este carácter de Estado, como decimos, ¿no? Con sus instituciones administrativas, políticas y también de defensa, ¿no? Hay que decir que uno de los trabajos más importantes llevado a cabo por Raúl en el Segundo Frente fue el contacto con los campesinos. Allí se llegó a hacer un congreso campesino y un congreso obrero. Y un congreso, llegaron a unirse, había seminarios nacionales de todos los que... Entonces creó una escuela política, claro, para crear el maestro de la tropa, para enseñar a ser, como se decía en aquel momento, revolucionarios conscientes y no tiratiros. No queríamos tiratiros, queríamos revolucionarios conscientes para darse cuenta qué tipo de lucha y qué futuro nos esperaba. Bueno, quiero decirte que entonces la pregunta que tú me haces con respecto a las 400 escuelas, creo que me preguntaban. Alrededor de 400 escuelas, los llenamos con maestros de las propias combatientes y con maestros de la vecindad. Muchas muchachas, muchas mujeres. Y los que llegaban al Segundo Frente, que podían servirnos como maestros, Raúl nos mandaba al departamento. Fue un trabajo realmente que me dio a mí la dimensión de lo que se podía hacer, porque en el Segundo Frente se podía hacer todo lo que quisiéramos hacer en bien del desarrollo y del progreso. A pesar de las bombas, porque es una de las zonas más castigadas, esa agua, bueno, antes de la operación. A pesar de las bombas, pero ya las bombas también le cogimos la vuelta. Como yo te explicaba, si nos amparamos con un árbol, ya el avión no nos hacía mucha mella, menos que nos cayera la bomba encima, y eso no ocurrió. Es decir, que realmente el Segundo Frente fue una escuela que nos abrió a nosotros, qué decirte, nos dio más que nada la dimensión de todo lo que se podía hacer en revolución. Y ya cuando triunfa la revolución, perdona que corra en aras del tiempo, porque quiero llegar a la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas,
pero cuando triunfa la revolución, la primera tarea importante que tiene Acela de los Santos son los Camilitos, fundar la escuela de Camilitos. No, cuando triunfa la revolución, la primera tarea que nosotros tenemos es, bueno, seguir en la provincia, en educación, hasta tanto se estabilizara, y Armando Jar, que fue el primer ministro de la revolución, designara ahí un cuadro, y yo vine para La Habana a el trabajo, exactamente. Ya se estaba gestando todo este movimiento de las mujeres que querían, la revolución las había sacado de la casa, porque quiero que sepas que si la incorporación de las mujeres desde antes del triunfo de la revolución no hubiera sido el hecho que fue, yo tengo el criterio que sin la participación de las mujeres, siempre lo he dicho, nosotros no hubiéramos ganado la guerra, pero no la hubiéramos ganado en el tiempo en que lo hicimos ni en la forma que lo hicimos. La mujer jugó un papel extraordinario en todo el país, y en Santiago, que fue mi experiencia, extraordinario en la lucha tanto de la clandestinidad como después en el apoyo en el ejército rebelde. La mujer no quería volver a la casa. La mujer estaba deseosa de apoyar la revolución, estaba deseosa de participar, un fenómeno participativo como lo califica Vilma, que inicialmente se produjo entre las mujeres y después un fenómeno más consciente, ¿no? Y este hecho hizo que se le pidiera a Vilma, se le acercaran a Vilma las demandas de las mujeres por diferentes grupos de mujeres que ya existían. Pero yo no quiero llegar todavía a la federación, me queda para el último capítulo. Quiero terminar su papel protagónico en la educación en Cuba, porque después usted tiene una tarea, combinada con la federación, que nunca la abandonó, sí, combinada con ser madre, que tuvo 3 hijos a lo largo de los primeros intensísimos años de la revolución. Combinado con todo eso, usted también es militar y funda las escuelas de Camilito primero, ¿no? Y después el Ministerio de Educación, con nuevos programas de estudio. Ahí estamos viendo a Vilma, a Jar, a usted. Esto es en plena actividad de la Federación de Mujeres Cubanas. Sí. Jar era ministro de Educación. Sí. Pero yo quiero hablar de la educación. Quiero no irme de ese capítulo porque pasaremos a la Federación seguramente en el último. Bueno, para llegar a la educación, vamos a pasarles así en una gran zancada, ¿no? A la Federación. Sí. Porque como tú dices, no es lo cronológico, sino lo temático. Efectivamente, yo paso a los Camilitos viniendo de la Federación por el interés de resolver algunos problemas que en la FARC se habían suscitado con los ingresos de los reclutas, ¿no? Del servicio militar. Habían ingresado algunos muchachos que no eran, es decir, había habido una cifra no muy alta, pero sí considerable, de muchachos analfabetos. Era necesario resolver ese problema con la experiencia que habíamos tenido en el segundo frente, de la cual Raúl conocía muy bien, la conocía muy bien porque la apoyaba mucho y fue decisivo en el éxito que pudimos tener allí en el segundo frente. Él piensa que yo podía pasar allá y yo perfectamente lo acepté y como te dije, me impuse esta tarea como me impuse cuando llegué al segundo frente. Hacerla porque sí. ¿Cómo se hacía? Me hice de un grupo de gente que ya tenía experiencia, que podíamos en ese sentido pues trabajar y efectivamente logramos crear la sección de enseñanza, que después vienen las escuelas militares Camilo Cienfuegos, por una también iniciativa de Raúl, para garantizar los cuadros de mando en las escuelas, para garantizar que las escuelas de cadetes ya fueran alumnos con esa motivación, con esos intereses militares, ¿no? Y que fueran además bien preparados. Y ha sido un éxito. Los Camilitos, fíjate que hoy yo te voy a dar una cifra que es muy significativa. Sí. El 53% de los generales hoy en día proceden de los Camilitos. Y el 49%, algo así, una cifra más o menos cercana a eso, de los coroneles provienen de los Camilitos. Y bueno, no voy a preguntarle porque en el programa que hicimos con su esposo ya nos hablaba usted del amor con José Ramón Fernández, pero es más o menos en esa época. No, es ahí, exactamente ahí. Cuando él era el jefe de la dirección, él era el viceministro que atendía escuelas y academias, y por lo tanto atendía la cosa de las escuelas que surgían de los Camilitos. Ahí nos conocimos en el trabajo y al principio discutíamos, pero después dejamos de discutir. Bueno, qué bonito. Viene un pequeño
capítulo que es larguísimo y que daría para una mesa completa, y estoy hablando de ya los programas nuevos de la educación cubana, en que José Ramón Fernández al frente, usted viceministra de Educación, después usted fue ministra también de Educación, años intensísimos también. ¿Qué siente con respecto a la educación cubana? Es mi vida realmente. Yo siempre pienso como una maestra, yo siempre pienso en todas las cosas de mi vida, pienso como una maestra. ¿Cómo pudo con todo eso? Y, ¿cómo no? Podíamos con eso y con más. Mira, te dije al principio, la escuela que fue el segundo frente, lo que nos enseñó Raúl en el segundo frente, lo que nos demostró además que podíamos hacer. Después de eso, todo lo podíamos hacer Todo en favor de la revolución, desde luego. No creyéndonos nosotros que lo podíamos hacer nosotros, sino buscando la cooperación y buscando las mejores capacidades, la mejor inteligencia, oírlas y tomar decisiones, ¿no? Entre ellos, usted me hablaba hoy Clementina Serra, tanta gente buena. Sí, que... Clementina Serra, más bien vamos a dejarlo para la federación. Ajá. Porque fue muy importante, porque fue la creadora de los circos. Milma la puso para la cosa Eso de lo los dejamos circos para el infantiles. capítulo de la... Pero hay importantes educadores que también Sí, fueron un apoyo fundamental. Porque educación va a buscar el apoyo también en las ciencias, la Academia de Ciencias. Allí, bueno, trabajaron en los programas de física Curie, en los de geografía Cañas Abril, en los de matemática Campistru, otro grupo de compañeros. Es decir, muchas personas que eran ya cátedras, habían sentado cátedra en sus materias y que apoyaron desde fuera como otro organismo. Mira, Mirta Aguirre escribió mucho para los niños del liceo, Diego también, en los libros que hoy se estudian, ahí están sus cuentos y están su aporte. Es decir, está la inteligencia cubana creando también los libros que todavía son y allí base cuando material fuimos de estudio. nos planteó Fidel revolucionar hasta los cimientos, los conceptos de la educación. Ahí nos lanzamos entonces a la gran obra de Fidel que fue la educación. Nos lanzamos al perfeccionamiento del sistema, a crear un sistema educacional de tipos y niveles de educación que articularan de tal forma que no fueran impedimento para el acceso de los estudiantes en la misma medida que iban accediendo a niveles superiores. Pero eso fue también en planes y programas. Se crearon el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, que se vinculaba, ya te digo, con lo mejor de la intelectualidad que interesaba a la educación, y el aporte de ellos fue muy extraordinario. Y hicimos el llamado perfeccionamiento de la educación. Se cambiaron todos los libros de texto, muchos de ellos todavía existen, los de matemática, por ejemplo. Los libros de matemática, que yo creo que sí, que ya hay que renovarlo, pero aquella matemática le decían matemática moderna, Sí. O matemática alemana le decían en aquel momento. Todo eso constituyó un factor muy importante para el desarrollo de eso que nosotros hoy tenemos, que es una potencia en la ciencia. No desvincularlo de todo, de la escuela, desde la escuela primaria, toda la escuela fundamental. Pero se crearon también las escuelas en el campo. Y yo quiero decir en favor de las escuelas en el campo, si no hubieran existido esas escuelas, Arlene, una gran mayoría de jóvenes se hubieran quedado sin poder estudiar. Sin embargo, las escuelas en el campo fue la posibilidad que tuvieron masivamente de hacer su secundaria básica y sus preuniversitarios y sus politécnicos masivamente. Es decir, que la escolarización en la escuela primaria era casi total y en la secundaria y media fue muy alta. Y eso significaba para el país algo extraordinario, porque había posibilidades entonces de que fueran a la universidad los mejores. Claro. Es decir, es toda una cadena. Y ese perfeccionamiento lo hicimos con la colaboración de lo mejor que había aquí, en pedagogos y en científicos, realmente lo hicimos. Bueno, yo quiero que recapitulemos también con amigos y compañeros, amigas y compañeras de esa época. Y hablo de Electra Fernández o de una de las hermanas Ruiz Bravo, que también están invitadas a dar su opinión hoy, cuando tenemos a Cela de los Santos en persona, para honor de la mesa redonda. Desde el primer momento que se enfrentó como joven luchadora al golpe de Estado, comprendiendo lo que eso significaba para el país, y después al asalto al cuartel Moncada, viviendo esa realidad tan angustiosa que se nos dio a todos los santiagueros, yo creo que tuvo
ya la definición de su vida y sus convicciones. Primera convicción, revolucionaria. Y la otra convicción es ser pedagoga. Es una convicción también muy fuerte. Los deberes importantes que ella ha tenido que asumir y que no solo le han, digamos, consumido mucha energía, sino mucho tiempo también, no han hecho que ella abandonara a su familia a un segundo plano y a sus amistades cuando las necesitan también. Me considero privilegiada de haber podido durante tantos años estar cerca de una mujer que se pone tan cercana a nosotros, que se pone tan cercana a tus problemas, a tus opiniones, a tu vida, y eso se consigue en muy pocas ocasiones. Yo sí quiero destacar una acción que Acela organizó y preparó, muy riesgosa, porque fue el traer armas ligeras y municiones de Miami a Santiago. Esas armas había que traerlas aprovechando una moda que había de una falda muy ancha que las mujeres nos poníamos en ese momento. Un grupo de compañeras se ponían esas faldas y dentro se ponían una sayuela donde tenían las armas. Era un trabajo riesgoso porque había que pasar la aduana de Miami, el aeropuerto de La Habana, que ya estaba con mucha vigilancia de la tiranía. Había que tomar otro avión para ir a Santiago y pasar el aeropuerto de Santiago, que también estaba en un aeropuerto muy vigilado. Acela organizó, seleccionó al grupo de compañeras y participó muy a menudo, ella misma trayendo al frente del grupo de compañeras. Bueno, y por suerte ayer hubo mesa redonda con la Federación de Mujeres Cubanas, porque ya nos queda el menor tiempo para hablar de un momento crucial. Yo siempre he tenido un poco la interrogante, Vilma Espín, una mujer que revolucionó todos los conceptos sobre una muchacha intelectual revolucionaria que se hizo leyenda en Santiago de Cuba. Por supuesto, nunca tuvo limitaciones para ejercer todas sus facultades, pero le dan la tarea de crear la Federación de Mujeres Cubanas. Acela también, la hemos visto en el segundo frente, en la lucha revolucionaria, en la lucha clandestina. Hacer la federación, ¿qué se proponían ustedes, la fundadora Acela? Bueno, realmente le dan la tarea a Vilma, asume esa responsabilidad, ella le lleva las ideas, Fidel inmediatamente las apoya, se da cuenta. Sí, porque usted decía ahorita que había presión de las organizaciones femeninas. De las organizaciones femeninas, las martianas, las de unidad femenina, las comunistas. Había esos intereses. Bueno, es necesario hacer una organización que aglutine a todas las mujeres, porque bueno, en la unidad también está la fuerza. Y eso es importante. Ahora, las figuras en que pensaron, fíjate, Erlín, fue la figura de Vilma. Vilma era ya una muchacha un poco, tenía una cosa de leyenda, ¿no? De que venía de la sierra, era ingeniera, era una joven revolucionaria, es decir, fue algo que quizás las mujeres la identificaron a ella enseguida como la que podía liderar esa organización. Y Fidel, bueno, estuvo de acuerdo plenamente, absolutamente, en que se creara la federación. Mírala ahí,
Esos fueron los primeros tiempos. Esto es el 23 de agosto del año 60, Sí. hace 55 años, cuando se crea la federación. A mí me gusta mucho esa imagen, Sí. porque usted hablaba, me comentaba hoy cuando estábamos, antes de empezar el programa, de la euforia femenina, que se salió a las calles, mujeres que hasta entonces solo habían vivido para cocinar, coser y atender a la familia, empezaron a exigir un Porque lugar eran en la los sociedad. eran los conceptos realmente, y además de conformidad de las mujeres, ¿no? También era lo que tradicionalmente ocurría. Vilma siempre decía que el problema de la discriminación de la mujer y el problema de género no era que naciéramos hombres o mujeres, sino que nos educaban para ser hombres o mujeres. Era el sexo social, decía Vilma. Sí. Y es verdad, la cuestión no era que una mujer no pudiera hacer todo lo que hoy en día se propone y hace, sino es que le estaba vedado en el trabajo, en el hogar, en la sociedad le estaban vedado muchas cosas para mujeres nada más. Y Ahora, para usted me ha dicho una cosa sorprendente. Se ha hablado mucho de los círculos infantiles y ahí estamos viendo aquellos círculos que también se decide que no se llamaran guarderías, que no era para guardar niños, sino para educarlos y formarlos. Los Y círculos- usted me decía que ya Vilma tiene un concepto muy revolucionador con los círculos, y es que no, en la enseñanza de los roles, que no esto es para los varoncitos, esto para las hembritas, que se enseñara de todo a todos. Así mismo. Y ahí viene como el germen también de lo que sería luego la batalla contra la homofobia y contra todo tipo de discriminación. Así, Vilma, desde que empezaron los círculos, estuvo muy claro que los programas de círculo, los programas educativos de círculo se hacen a través del juego, por las edades de los niños. Y esos juegos eran justamente los roles que cada uno de los niños tenían que tener en esa actividad lúdica, ¿no? El caso es que ella decía, niños y niñas la misma cosa. Entonces, había la alarma de muchos padres que llegaban a buscar a su hijo al círculo y lo encontraban con una muñeca. Pero bueno, se fueron, porque eso fue maravilloso también, la influencia que Vilma ejerció en las mujeres, Erling. Era una cosa, yo diría a veces como mágica, tenían tal confianza en ella, ¿no? Que, bueno, ella salía también en exposiciones públicas a defender esas posiciones. Desde el círculo infantil ya se empezó, pudiéramos decir, la lucha por el género, para evitar estas cosas sexistas, esa discriminación por el sexo. Yo quisiera hacer una pausa porque me queda un álbum de Acela, y este álbum de Acela es muy entrañable porque aparece muchas veces en su vida personal y en su vida familiar, unida con Vilma y Raúl, porque son además como amigos de toda la vida. Hay una unión que empezó desde la adolescencia y la primera juventud, pero tiene mucho que ver. Ella está aquí por ser la heroína del trabajo, por ser la fundadora del Ejército Rebelde, por ser Orden Playa Girón, por ser una gran pedagoga, pero por ser también amiga de esa mujer que será para siempre, como se ha dicho también eternamente, la presidenta de las mujeres cubanas.
bueno, tenemos la imagen suya poniendo flores en el nicho. Tiene que haber sido muy duro haber perdido la amiga de toda la vida. Pero qué lindo llegar a los 55 años de la Federación de Mujeres Cubanas y poder hacer la valoración a lo largo de este tiempo de los aportes de Vilma y del significado de la Federación para la vida cubana. Usted decía ahorita que sin la mujer quizás se hubiera hecho la revolución, pero no se hubiera hecho igual. No, quizás no, se hubiera hecho la revolución, con Fidel hubiéramos hecho la revolución, pero no en el tiempo en que la hicimos y no de la forma en que se hizo. La mujer fue como un escudo protector de los jóvenes, que ser joven en aquella época era casi un delito, ¿no? Eran casi subversivos. Y además de la inteligencia de la mujer. Por ejemplo, la inteligencia de Vilma en la lucha clandestina. Hay que ver que cuando ella se va para el segundo frente, Vilma ya se ha forjado en la lucha. Y Vilma se quedó después de la muerte de Fran País, se quedó como jefa, hasta tanto se designaron los compañeros por Fidel, se quedó como jefa de todo en Santiago de Cuba, de todo el movimiento 26 de julio. Vilma tuvo que enfrentar no solamente la muerte de Fran, la huelga que le sucedió, el cambio de estructuración que hubo a partir de eso, tuvo la huelga de abril, el fracaso de la huelga de abril, tantas cosas que tuvo que enfrentar ella que la forjaron, ¿no? Y la convirtieron en la mujer de temple y capaz de enfrentar cualquier situación que siempre fue, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué decirte? Yo me voy de un lado a otro, me voy a un lado. Tú me estabas preguntando sobre las cosas de la Federación. Justamente porque estamos al borde de los 55 años y hay una visita muy especial aquí que ha querido venir a traerle un reconocimiento de la Federación de Mujeres Cubanas. Le ha querido venir a traer y le hemos dado con todo deseo Bueno, tú sabes que es una gran sorpresa, Teresa. Muchas gracias. Teresa Marelle, la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, a Cela de los Santos en ocasión, ¿sí, Teresa? En ocasión del aniversario 55 de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas, por sus aportes a la revolución de las mujeres dentro de la revolución socialista, por saberla junto a nosotras, fiel continuadora de la obra forjada por Fidel y Vilma, Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas. Muy lindo, muchas precioso. Gracias por todo su compromiso, por su disciplina, por su paradigma para todas las mujeres cubanas. Gracias a ustedes, Teresa, gracias. Nosotros no tenemos cómo agradecerle de verdad a la Federación cómo en este periodo duro en que tuviste que asumir la dirección, cómo has llevado todo eso muy bien, cómo has mantenido el fervor, el espíritu, y además el legado de Vilma, ¿no? Porque Vilma nos legó tantas cosas y cómo estas mujeres lo mantienen. Bueno, yo quería justamente, gracias a Teresa por elegir la mesa redonda para el homenaje a Cela, que es reconocida por la propia familia de Vilma como la mejor amiga, como su gran compañera de batalla y como esa mujer que también no le regalaron ni la Orden Playa Girón ni Mariana Grajales, que la puso en su pecho Fidel, la ganó combatiendo, educando, formando generaciones nuevas. Gracias por haber estado con nosotros en este aniversario, por contarnos esas cosas. Siempre es poco el tiempo, pero yo le decía, hay un estilo Vilma, que ese estilo lo lleva a Cela también, de una generación que identificó a la mujer cubana con la feminidad más grande, es decir, se podía ser luchadora, revolucionaria, tener una pistola al cinto y ser la mujer más femenina del mundo, y ser dulce y ser inteligente y sobre todo escuchar y darle espacio a todas las mujeres. Decía Cela, y aquí voy a hablar yo por ella para que el tiempo nos alcance, que cuando Vilma le puso el pecho y se dio cuenta en el atraso y la exclusión que vivía la mujer cubana, se asustó. Y entonces empezó una revolución dentro de la revolución. Como lo dijo Fidel, Fidel lo dijo que la Federación había provocado una revolución dentro de la revolución, en el año 74. Y hoy usted es símbolo de esa revolución. Vamos a despedir a Cela de los Santos. Con ella hemos querido traer a Vilma también a nuestro estudio. Está seguramente su espíritu entre nosotras cuando se van a cumplir 55 años de esa obra de la que fue paradigma, es todavía eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas. Me dice Vilma,
como dice Acela, si cantaba, cantaba bien, si actuaba, actuaba bien, todo lo que hacía, lo hacía de manera, y además era una mujer linda por dentro y por fuera. Nos despedimos con Vilma cantando. Dice, porque además no elegía cualquier canción, una de las canciones que le cantaba a la patria. Así mismo. Gracias y felicidades. Bueno, muchas gracias a ti, Erlen, por esta comparecencia que me ha dado la posibilidad de decir algunas cosas que yo creo que pueden servir, ¿no? Porque eso es importante decirlo, porque pueda servir a las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces, bueno, también por cómo has conducido el programa. Muchas gracias. Gracias, Acela. Gracias, y nos vamos con Vilma. Vamos a recordar que hace 55 años cambió la historia de nuestro país para suerte de todas las mujeres. Hasta el nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Felicidades. Ay, que decía mi